Abuela, contame un cuento ahora que estamos solos. Un cuento que sea largo, un cuento maravilloso. Contame el de la princesa que vivía prisionera, o si no, el de la bruja que le dolía la muela. Contame un cuento, abuelita, sentate juntito a mí, un cuento maravilloso que tenga final feliz. Hola, bueno, estamos hoy para acá, desde Activa, junto a Editorial Amanuense y junto a Canal 4 y junto a Sebastián y a Mario, para hacerles la entrega de otra exquisita historia de Jaime Gamboa, que tiene ilustraciones de Roger Icaza, que es un ilustrador ecuatoriano. Es una historia que transcurre entre nubes, entre verduras, entre aroma a pescado, entre el mar y donde la voz de un abuelo guía este magnífico relato que realmente vale la pena ser escuchado y ser comentado en familia, como decimos siempre, porque tiene grandes valores para recuperar desde la lectura y desde el disfrute en familia. Y bueno, la historia se llama Alma del Mar y ya estamos prontos para leérselas. Todas las noches de Alma comenzaban con la misma pregunta. Papá, ¿me vas a contar cómo es el mar? Él, que siempre a esa hora estaba surciéndole un par de calcetines o planchándole el uniforme de mañana, la miraba por encima de sus viejas gafas y dejaba su labor para sentarse en la colchoneta y contarle una de sus historias. En toda la larga vida de Alma, que ya superaba la increíble edad de 8 años, su papá jamás había repetido una historia sobre cómo era el mar y cuáles eran los nombres, costumbres, mañas, cojeras y virtudes de los más de 1.000 millones de bestias y hombres que habitan los mares, ya sea por arriba o por debajo. Su papá hablaba así, y Alma se imaginaba que todos los papás del mundo contaban a sus hijos historias llenas de palabras raras y gestos exagerados, porque su papá, cuando contaba algo, se emocionaba mucho y terminaba dando brincos, levantando los brazos, nadando en medio del pequeño cuarto como si fuera una sirena, o agitándose como un marino que trata de salvarse de las rabiosas olas del mar de la serenidad. Y Alma se reía con solo verlo levantarse para transportarla con sus palabras rimbombantes y sus sonidos de palmeras agitadas por el viento, a donde sabía que alguna vez él la llevaría, al lugar más allá de las montañas, donde yace el gigante infinito que abraza la tierra con su manto azul, el mar. Alma no tenía memoria de su mamá, que se había despedido de este mundo cuando ella nació, dejándole, según le decía su papá, los 2 mejores regalos que alguien le puede dar a otra persona: un par de ojos curiosos y una vida para disfrutarlos. El papá de Alma también le hablaba mucho del abuelo, un verdadero pescador de piel curtida y manos de pulpo, que había tenido que dejar su bote encallado en la arena después de 2 meses de regresar a casa con sus redes vacías, mientras los grandes barcos pasaban llevándose todo, arrancando con sus garras enormes hasta las piedras del fondo marino, secando el mar. Entonces, cargando en sus ojos una pena borrascosa como el Caribe, su abuelo comenzó a caminar tierra adentro, sin parar, durante semanas, hasta que el mar
fue solo un recuerdo lleno de hermosas historias. Después de tantos años, esas historias eran la vida de Alma y de su papá, que llevaban mucho tiempo ahorrando para poder pagarse el viaje hacia la costa. Claro, esos ahorros siempre acababan consumidos por una necesidad más urgente. Un nuevo carretón para que su papá vendiera legumbres en el mercado de la ciudad, unos zapatos nuevos para Alma, una plancha que no electrocutara a nadie. Una noche, justo cuando comenzaban las vacaciones escolares, Alma le hizo la pregunta de siempre, pero su papá siguió planchando como si nada. Alma, sorprendida, volvió a preguntar, «Papá, ¿me vas a contar cómo es el mar?» No, Alma, esta vez lo verás tú misma. Y con la punta de su blanco bigote le señaló algo junto a la lámpara. El corazón de Alma dio tal salto en su pecho que casi llega a la mesita antes que ella. Eran 2 boletos de autobús. Mañana finalmente iba a conocer el mar. El viaje fue largo, tan largo y aburrido con su traca de pueblos y estaciones, de refrescos en bolsa y vendedoras de cajetas, que la niña cayó dormida. Cuando despertó, su primera visión fue como un espejismo. Ella tenía la cabeza sobre el regazo de su papá, que le había cargado desde la estación y acostado sobre un tronco en la playa. Luego de un instante sin palabras, un instante largo, como 8 años y un viaje en autobús, Alma desató en la brisa todos los gritos que había guardado para ese momento. ¡El mar! ¡Es el mar, papá! La niña se lanzó a correr por la playa como si dejara atrás algo más que sus sandalias. La estrechez de la vida en su cuarto, la ciudad gris que ahora parecía tan lejana. Corrió al encuentro de todo eso que su papá tantas veces le pintó en la imaginación con sus historias. Los tonos turquesa, el brillo de cada rizo, el aroma de la sal nueva, el ardor de la arena bajo las diminutas plantas de sus pies. Alma sintió una gran gratitud, tan grande que corrió de nuevo hacia el tronco y se arrojó sobre el cuello de su papá, con un abrazo apretado como las tapas de una ostra egoísta. «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo apretado como las tapas de una ostra egoísta. «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo apretado como las tapas de una ostra, y se arrojó sobre el cuello de «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo apretado como las tapas de una ostra, y se arrojó sobre el cuello de «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo apretado. «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo, y se arrojó sobre el cuello de brazo apretado. «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo, y se arrojó sobre el cuello de brazo apretado. «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo, y se arrojó sobre el cuello de «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo, y se arrojó sobre el cuello de «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo, y se arrojó sobre el cuello de «Gracias, papá», hacia el tronco de su papá, con un abrazo. «Gracias, papá», hacia el tronco. «Gracias, papá», hacia el tronco.
Gracias, papá. Hacia el tronco. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.